Ya estamos aquí, buenas noches. El presidente de la Junta ha visitado esta mañana la bodega Tierra Aranda. Allí ha subrayado la apuesta del gobierno autonómico por el cooperativismo con más de 3 millones de euros en el presupuesto, un 8% más que en otros ejercicios. Les contaremos que el Partido Socialista ha presentado su candidatura oficial de cara a las próximas elecciones de mayo. Daniel de la Rosa aseguró que es una lista que representa a todos los burgaleses y con la que aspira a conseguir 3 concejales más que en 2019. Esta lista, esta candidatura, no lo es solo del Partido Socialista, sino que es la candidatura. Es la candidatura con mayúsculas, la candidatura de toda la ciudad de Burgos. 4 plantas energéticas van a formar uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra comunidad. Las placas solares se van a instalar en otoño en varias localidades de la Bureba. Durante su construcción va a generar un fuerte impulso económico. Noelia Ordóñez. En la comarca burgalesa de la Bureba, Solaria va a instalar 1,5 millones de paneles solares. El proyecto, que arrancará en septiembre, va a dar empleo a 2.400 personas durante su construcción y generará una inversión de 360 millones de euros. Nos hablan de unos 700 empleos al año durante la construcción. Si nos vienen gente, a nosotros eso nos produce beneficios. Pues vamos ya con los integrantes de nuestra mesa de este lunes. Emiliana Moreno, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. A su lado, José María Calzada. Chema, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No nos libramos hoy particularmente ni del frío ni de la nieve, ¿eh? Pues sí, la verdad. Bueno, es estamos que... en tiempo. Y dale, ya estamos. A mí es que yo sé que no me importa el frío, la nieve, yo estoy encantada. Con un poco fresquillo, pero bueno. Bueno, a mí me genera más problemas el frío, ¿no? La nieve no tanto, sobre todo lo que sea agua. Yo creo que estamos en una tierra que necesita mucho agua y Claro. viene muy bien. Pero claro, el frío que está haciendo esta noche, la verdad es que menos mal que estamos aquí al refugio de ello, porque si no sería horrible. Estos focos son maravillosos, hay que reconocerlo. Por cierto, que tienes razón, que es lo que toca, si yo eso no lo niego, lo entiendo perfectamente. Pero no nos habían vendido que iba a ser el cambio climático, un invierno más seco, más cálido, pues de eso nada. De hecho, Es que el eso Ministerio es verdad. de Transición Ecológica puso ayer en su portal que enero de 2023 había sido de los peores en cuanto a más frío de lo que llevamos de siglo. No, que es cierto, al comienzo del invierno decían que íbamos a tener un invierno caluroso, pues Claro. desde luego que nos está cumpliendo. Posiblemente las temperaturas en el mes de diciembre, luego primeros de enero, a los que nos gusta la nieve y esquiar, no teníamos, pero bueno, se está retrasando, pero está llegando el frío. Pues puedes esquiar en la calle ahora mismo si quieres, tal y como se está poniendo el tema. Chema. Bueno, el febrero que hemos tenido unas buenas temperaturas en general, ¿no? Casi primaverales, hasta hace 4 días, en que ha cambiado radicalmente, ¿no? En este febrero que, como dice el refrán, loco, ¿no? Y este año lo está demostrando. Pero fíjate, yo tengo la sensación, lo he comentado antes, yo veo los arroyos, los cauces y no hay tanta agua. Es un año que está siendo, yo creo que bastante seco, ¿no? Y a mí me preocupa un poco para esta provincia porque necesitamos mucha más humedad. Hay muchos pueblos que tienen problemas de suministro de agua y bueno, sería conveniente que cayeran buenas nevadas. Que haga tanto frío igual no, pero que caigan buenas nevadas sí que sería importante. Bueno, Chema, que me quedo contigo porque hoy hemos conocido que los 90.000 funcionarios públicos de Castilla y León van a recuperar a partir del mes de junio las jornadas laborales de 35 horas, es decir, que Junta y sindicatos han llegado a un acuerdo que estaba pendiente de cumplirse, pues yo creo que desde el año 2019, la anterior legislatura. Sí, yo creo en la anterior legislatura que se prometió a todos los funcionarios públicos la reducción de jornada y se ha estado reivindicando de forma bastante insistente por parte de los sindicatos y pues me alegro que se llegue a ese acuerdo a favor de los funcionarios, aunque la verdad también yo creo que soy un poco crítico porque en el fondo el sector público de alguna forma, aparte de que el sentido de la autoridad es bastante menor, de alguna forma considero que está un poco privilegiado respecto a lo que es un trabajador normal que posiblemente tenga que hacer sus 40 horas semanales y con un control y una supervisión bastante más dura, más rígida que la que hay en el sector público, ¿no? Y también el sector público tendría que ser un poco ejemplarizante con respecto al conjunto de la población porque en el fondo yo pertenezco
para el sector público, recibimos nuestros salarios del conjunto de los trabajadores, del conjunto de las personas de la sociedad, y creo que se debería fomentar un poco ese sentido ejemplarizante. Oye, no, es una reflexión interesante, justa por tu parte, que tampoco suele ser la máxima de muchos de tus compañeros, ¿sí? Reconocerlo eso encima públicamente. Bueno, el tema de la ejemplaridad que está diciendo Chema, desde luego que es de destacar y desde luego que de avalarte, porque a veces el estar calentando la silla no es lo más importante, pero a veces sí que es sonrojante algunos empleados públicos que no están donde debieran, y si son eficientes en esas 35 horas, pues bienvenido sea. Lo único que efectivamente sois unos privilegiados los empleados públicos, que no todos han pasado por procesos de oposiciones, no todos los empleados públicos. El tema, yo creo yo creo que en algunos servicios esto se va a aplicar a todos los empleados, funcionarios. De Castilla y León. Pues en algunos servicios públicos... tienen que determinar los sectores en concreto, es cierto. Sí. Es que luego volvemos, igual que cuando hablamos de... De hecho, en eso están ahora mismo. Claro, es que los que trabajan en la administración, en la oficina, se reducen las horas y parece que se nota menos. Cuando tocan cuadrar calendarios y horarias y turnos, ya cambia el tema. En general, yo creo que en la función pública se trabaja bastante bien. El problema es que sí que es verdad que a veces no hay algunos elementos que yo creo que son muy poquitos, que no se cumple debidamente y generan una imagen bastante mala del conjunto de los funcionarios. Pero tampoco, en general, todo lo que el funcionario pasa por un proceso de selección que es bastante duro, la oposición, que es duro, es muy exigente. Bueno, y en general... También los trabajadores pasan por procesos de selección duros. Y no es para toda la vida el trabajo. Y el problema que después, una vez que se alcanza el puesto, yo creo que no hay unos sistemas para medir el rendimiento de cada uno que sean eficientes. Y tampoco hay un sistema de autoridad muy claro, ¿no? Aunque haya directores, hay una estructura jerárquica, las posibilidades que tienen realmente de ejercer esa autoridad a veces está muy limitada por la cantidad de desarrollos legales, establecimiento de competencias y demás, que a veces lo hacen poco eficaz esa autoridad, ¿no? Y permite que algunas personas contadas pues probablemente no ejerzan muy bien su función, y eso genera una imagen mala del todo el colectivo, pero yo creo que la inmensa mayoría del colectivo es cumplidor, es trabajador y desarrolla muy bien su labor. Y habría que buscar algunos sistemas para tratar de corregir esos casos muy puntuales en los cuales hay algunos funcionarios que no cumplen correctamente con su trabajo. No, porque como siempre ocurre, pagan justos por pecadores. Luego en el régimen sancionador, yo no conozco muchos empleados públicos, yo no solo funcionarios, sino empleados públicos, que no cumpliendo con su trabajo o incluso con comportamientos bastante anómalos, se les haya expulsado de esa carrera de funcionario o de empleado público. Muy poquitas excepciones. O sea que el régimen sancionador tampoco es muy claro. No es muy eficaz. No es muy eficaz, hay que nombrar un inspector, crear un expediente, demostrarte los hechos, que a veces es muy difícil de hacer, ¿no? Incluso a veces a los propios compañeros les genera problemas de enfrentamiento, problemas de pérdida, de dedicar tiempo, y al final, claro, se puede demostrar que igual en unos momentos puntuales pues no ha cumplido y se le suspende de empleo y sueldo 2 días, una semana o cosas así, que al final dices esto no es efectivo y bueno, pues luego yo creo que a veces se renuncia. Perdona, que todo funcionario al final es un servidor público, todos en cada uno de sus aspectos. Yo creo que a veces la sociedad se tiene la imagen de, en algunos cuerpos sí, muchísimos, desde luego que son muy valorados, pero hay otras partes de la administración que no son ni tan reconocidos ni tan valorados, y que ese servicio público de buena atención, de buena prestación, pues no se percibe igual.
Bueno, déjame que cambie de tema, os veo muy enfrascados, me encanta, pero vamos a continuar porque comenzamos con una de las últimas polémicas del Ayuntamiento de Burgos relativa al pliego de la próxima Feria Taurina en nuestras fiestas. Intento explicárselo lo mejor que pueda. Resulta que este pliego elimina los puntos a favor de la presencia de toreros y ganaderías burgalesas, pero sí que permite premiar al torero y ganadero de la feria anterior, que en este caso son de Burgos, Morante de la Puebla y Bañuelos, ambos burgaleses. Pero a última hora, y tras la alegación de un empresario que ni siquiera puede optar al pliego, un empresario manchego, se va a aceptar retirar la contratación de los triunfadores anteriores, un cambio que fue tumbado por la Secretaría General. Lo único que está claro, y eso es lo único evidente, es que alguien de dentro del ayuntamiento quiere fastidiar o sacar al ganadero Antonio Bañuelos de la feria. Resulta hacerlo fácil de entender, porque son bastantes vericuetos, un poco enrevesados, pero esta es la conclusión que podemos sacar ahora mismo. Bueno, vamos a ver, en el tema es un poco como lo que estamos también hablando antes en el fondo, ¿no? Sí. A veces los vericuetos legales dentro de la Administración son muy complejos y posiblemente el hecho de que no se pueda priorizar a empresarios o toreros de Burgos tenga un problema legal, o sea, porque en cualquier concurso público no se puede priorizar por lugar de nacimiento, no está permitido por la legislación. El otro, el priorizar, ¿no? El priorizar a las personas que triunfaron el año pasado en la feria, ganaderías o toreros, bueno, no sé hasta qué punto, pero si ha puesto problema la Secretaría del Ayuntamiento será también porque ha encontrado algún tipo de problema legal. Y a veces yo creo que se buscan interpretaciones excesivamente, bueno, posiblemente muy enfocadas hacia determinadas personas que se pueden considerar víctimas o perjudicados, y bueno, habría que ver hasta qué punto eso es verdad, porque los vericuetos legales dentro de la Administración, la verdad es que a veces son complejos, y este tipo de concursos, hacerles totalmente transparentes, que pueda acceder todas las personas sin un tipo de dificultad, pues posiblemente no sea difícil. Y si es una secretaría técnica, la secretaría, entiendo que la Secretaría del Ayuntamiento, que es un organismo técnico que vela por la seguridad jurídica de todos los concursos que organiza el Ayuntamiento, pone algún tipo de reparo, no creo que lo haga contra nadie, sino porque encuentra razones legales para poner ese tipo de dificultades. Bueno, a mí el hecho de que el concejal de Deportes lo haya encontrado hecho ya me da que pensar. Y que no haya intervenido en la elaboración del pliego. Eso ya me da que pensar un poquito. Emiliana. Lo que decía Chema, siendo cierto que hay que cumplir una ley de contratos del sector público, pero siempre nos encontramos con lo mismo, y no aquí en este contrato taurino, sino en el resto de contratos, que siempre nos estamos quejando también desde la patronal, que algo se podía hacer para favorecer a lo más próximo, a los empresarios más próximos, a los que pagan impuestos aquí, y que en otras partes del territorio nacional me imagino que también cumplirán la ley, y sin embargo son capaces en los pliegos de poder incluir criterios que sí que favorecen a lo más próximo y a lo más local. Sí que parece que siempre tenemos complejos de promocionar lo nuestro, en este caso de promocionar una ganadería única aquí en Burgos, y que, bueno, pues me imagino que igual que yo entiendo que se tiene que cumplir la ley, pero hombre, algún resquicio legal o alguna manera podremos tener también para poder priorizar una ganadería próxima, cumpliendo la ley. Eso yo también lo entiendo que tiene que ser así, pero que yo creo que muchas veces tenemos complejos con hacerlo. Bueno, yo sí, la verdad, si hay posibilidades legales me parece correcto, pero lo que no desconozco exactamente cómo está la normativa de concursos públicos. Lo que sí que sé es que por razón de origen no se puede priorizar, no se puede priorizar a los de aquí frente a otras personas en general. Que después hay otros sistemas, otros vericuetos que lo permitan, ¿no? Bueno, pues es posible, pero yo no tengo conocimientos de los temas jurídicos y menos de concursos públicos para decir qué opciones hay. Pues es un tema del que hay que estar muy pendiente, y aquí también, por supuesto, vamos a estarlo. Acaba con esto. No, que te decía que nosotros conocemos la experiencia no en el tema taurino, sino en el tema de obras,
que en otras comunidades autónomas te meten la obligación de tener que presentar tu oferta en otras lenguas que no son las oficiales, sí que están reconociendo y premiando a los empresarios, y de hecho empresarios burgaleses que quieren ser adjudicatarios de obras tienen que crear una sociedad en esos puntos del territorio nacional. Y la misma ley. Venga, me quedo contigo, Milena, porque vamos a hablar ahora del programa de inserción de FAE, la patronal burgalesa. Gracias a él, fíjense, 58 personas han encontrado trabajo. Además, habéis conseguido algo más de lo esperado inicialmente. Bueno, pues desde luego que estamos muy satisfechos. Es un programa que recibimos subvención de la Junta de Castilla y León, del ECIL, desde hace varios años, y en estas fechas no solo hemos empleado 58, hemos empleado ya 63 personas, y luego teníamos el compromiso de orientar a 238 personas y hemos superado los 440 usuarios. Es un programa en el que nuestro personal tiene que trabajar con personas que están desempleadas, con lo cual es una labor de orientación, de asesoramiento, ayudarles a hacer currículums, porque muchas veces pues desconocen cómo se puede hacer un currículum de cara a presentarlo en una empresa. Les orientamos cómo tienen que hacer también la entrevista, y también, poco, pero también les ayudamos, aquel que quiere crear un empleo, también le ayudamos en esa fase de autoempleo. Desde luego que es bastante satisfactorio. Es un programa que al final, el ver que estás ayudando a gente a buscar empleo y que lo consigue, y me parece que es muy bueno. Y encima en este programa, que hemos prácticamente doblado nuestro compromiso, pues desde luego que importante. Pues enhorabuena por hacerlo, ojalá hubiera más iniciativas así más a menudo. Vamos al ámbito político, porque Daniel de la Rosa ha presentado la lista de personas que le van a acompañar a las elecciones del próximo 28 de mayo. El candidato socialista a la alcaldía, a aspirar a la reelección, asegura que es una lista que representa a todos los burgaleses. Entre los 14 primeros puestos se encuentran 4 nuevas caras. De la Rosa agradeció la labor de los 3 concejales que abandonan la formación, uno de ellos David Jurado, responsable de Hacienda. El alcalde Daniel de la Rosa anunció este fin de semana su candidatura para las próximas elecciones. Una lista configurada, dijo, desde dentro del partido hacia afuera, buscando integridad y competencia. El Partido Socialista apuesta por 4 personas independientes en los 14 primeros puestos y aspira a conseguir 3 concejales más que en 2019. Es una candidatura integrada por personas que vivimos aquí, que trabajamos aquí. No en Madrid, ni en Miranda, ni en ninguna otra ciudad, sino aquí, en Burgos. Los puestos 7, 9, 10 y 11 son para las nuevas incorporaciones. El empresario Julián Vesga, el abogado Julio César Arnaiz, la educadora Virginia Escudero y el exgerente del Hospital Universitario José María Romo. Mantienen el número 2 a la portavoz del partido Nuria Barrio y escala hasta el 3er puesto Josué Temiño, para quien de la Rosa solo tuvo palabras de agradecimiento. Mi mano derecha dentro del partido, y también, a partir de ahora, serás mi mano izquierda. Reconoció la labor de los 3 concejales que abandonan, la lealtad de Leví Moreno, la humildad de Adolfo Díez y la entrega de David Jurado, la baja más inesperada. Le dejo la puerta abierta para que cuando quiera pueda recurrir de nuevo a este ayuntamiento y volver a contar con nosotros en el equipo. Y estoy convencido que otros responsables políticos del partido harán lo mismo. El alcalde desveló que el área de Hacienda podría caer en manos de Nuria Barrio o Sonia Rodríguez, una candidatura con la que el Partido Socialista aspira a conseguir la mayoría absoluta el 28 de mayo. Bueno, pues tenemos muchas cosas que comentar de algunos de los nuevos nombres que han sorprendido con esta lista, pero también sorprenden algunos salientes, como es el caso de David Jurado, hasta ahora responsable, bueno, todavía responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos y a la vez portavoz del Partido Socialista en la Diputación Provincial. Emiliana, tú que pues, conoces bien los intríngulis de la política también, ¿no? Bueno, no creas que tan bien. Por lo menos cuando estabas en el Ayuntamiento de Burgos de concejala ya te dio tiempo a aprender bastante, ¿no? Es una sorpresa lo de David. Yo creo que lo de David ya se venía oyendo que... A ver, yo hace 3 semanas estaba aquí, le hice una entrevista y la primera pregunta que le hice fue: ¿todo bien con el alcalde, señor Jurado?
consciente de que ya sé que había ciertos problemas. Él dijo, sí, sin problema. Evidentemente, pues no lo podía reconocer en ese momento, simplemente no le apetecía, todo respetable. Pero algo ha pasado ahí que no le ha gustado la gestión del alcalde de la ciudad. Pues no sé el motivo por el que se ha caído, pero yo también, como tú o con mucha gente, habíamos oído que David no repetía. Ha sido decisión propia de él, ¿eh? Entonces, no lo sé, o sea, el motivo que le ha inducido, yo el otro día estuve con él, que me lo encontré en una comisión de Diputación, en Sodebur, y sí que, bueno, yo creo que coincidió con el día que se publicaba, y él dice que vuelve a su actividad privada, que deja la política, pero no, ni le pregunté ni me lo dijo el motivo por el que podía dejarlo. Y luego, unos dos nombres nuevos. Me voy a quedar con dos. Primero con Julián Vesga, que es vicepresidente de la CEC, de la Federación de Empresarios de Comercio, que es que, bueno, no sé si cuando sean las próximas elecciones seguirá en su cargo o pensará dejarlo. No hemos hablado con él para confirmar este extremo, pero que un organismo se vincule, aunque vayas como independiente dentro de una lista socialista. Bueno, yo creo que Julián, yo le conozco, es una persona súper dinámica, un buen empresario del sector del comercio, y desde luego que me merece todos los respetos y la admiración, y yo ahí creo que en el momento que ha tomado la decisión de optar por presentarse en una candidatura, yo creo que sí que procede, supongo que procede que ya renuncie a su cargo, una vez que ha tomado la decisión y ha aparecido públicamente. Y luego, eso ya a título personal, teniendo un negocio pues como él, que además le funciona genial, como tú hubieras dicho, es un gran trabajador, muy predispuesto. Yo siempre que he necesitado algo de él para el programa, le ha faltado tiempo. Pero cuando tienes un negocio, vincularte políticamente no es un riesgo. Yo creo que es mucho riesgo. Vamos, yo espero que la gente o no vaya o no deje de ir por ir en una candidatura. Yo creo que hasta ahí no debiéramos de llevar la política, pero sin duda puede correr riesgo. Y a lo mejor no tanto por ir en una candidatura, sino luego por las áreas que pueda llevar. O sea, que es que luego si lleva unas áreas que lo que lleve pues no lo hace bien, no lo hace mal, si ganan las elecciones el PSOE, pues al final eso sí le puede trascender. Y luego presentarse unas elecciones un empresario, si va en unas listas que al final forma parte de un equipo de gobierno es una cosa, si está en la oposición es otra. Sí. Vale, y acabo ya con tu tercer grado. Otro nombre. A Romo. A Romo, exgerente del UBU, hasta hace bien poco, que en teoría se marchaba por jubilación. Evidentemente se jubilaba. Su gestión estaba bien siendo valorada por la Consejería de Sanidad, hay que decirlo. Efectivamente, o sea, que es una persona que yo no sé qué áreas llevará, y pasar de la gerencia de un hospital a pasar a concejal de un ayuntamiento, pues no lo sé. Y efectivamente yo creo que tuvo muchas polémicas cuando estuvo de gerente en el hospital. No sé qué es lo que hará. Salió él de ese puesto y hubo paz, por lo menos entre los profesionales fue y la jefatura de servicio, etc. Su gerencia fue polémica. Chema, que gusta más la política de lo que parece, ¿eh? Bueno, no sé, a veces criticamos que tenemos políticos que son nada más políticos, que no tienen experiencia profesional, entonces vamos a alabar ahora que hay gente que desde el mundo de la gestión salta a la política. Yo creo que es muy bueno, y además que se traten de trasladar, ¿no?, principios de eficiencia del sector privado al sector público para mejorarle. Perdona, eso en el caso de Julián Vesga tienes toda razón. En el caso de Romo no, porque ya era un puesto político el que tenía como gerente del UBU. Bueno, pero no es un puesto de gestión. Es un puesto de gestión, y el ayuntamiento, lo he defendido aquí en más de una ocasión, básicamente es un organismo de gestión donde las cuestiones políticas no tienen que tener tanta trascendencia. Yo creo que no puede haber mucha diferencia en un ayuntamiento entre que lo gobierna un partido o lo gobierna otro partido. Básicamente la diferencia va a estar en la capacidad de gestión del equipo que gobierna, independientemente de qué orientación política tengan. En lo que es un ayuntamiento, a nivel nacional posiblemente tenga una mayor trascendencia la carga ideológica, pero en un ayuntamiento no puede haber mucha diferencia entre lo que es gestionar el día a día
del mantenimiento de los servicios públicos de un ayuntamiento no puede haber excesiva diferencia. Entonces, bueno, pues yo creo que es bueno, positivo y admirable que gente que pase de la gestión privada a la gestión pública. De acuerdo, pues seguiremos hablando de esto estos próximos días. Antes vamos ya con sucesos, porque 2 menores han sido detenidas por agredir a una compañera en los baños de su instituto en Burgos. Además, otros estudiantes que lo presenciaron la agresión, la grabaron y difundieron. La víctima ha sufrido lesiones en la cara y pérdida de cabello. Nos lo cuenta Luis Ángel Rozas. Estas 2 menores de edad engañaron a una compañera de clase para que las acompañara a los aseos del instituto. Una vez allí, la golpearon provocándole diversas lesiones en la cara y pérdida de cabello. La escena fue grabada íntegramente por otras compañeras que inmediatamente distribuyeron el vídeo entre los compañeros del citado centro educativo de la capital burgalesa. Los padres interpusieron la correspondiente denuncia, tras lo que las 2 presuntas agresoras fueron detenidas y después de prestar declaración ante la Fiscalía de Menores han sido puestas en libertad. Y hay nuevos datos sobre el caso de las gemelas que se precipitaron desde un 3er piso en Sallent, una de ellas fallecida y la otra muy grave. Ambas estaban recibiendo apoyo psicológico del instituto, aunque no la trataban por bullying. Lo que sí ha trascendido es que se sentía rechazada porque tenía dudas sobre identidad de género y pidió que lo tratasen como a un chico. Hablamos de ello con nuestro experto en estos temas, el médico psiquiatra José Carlos Fuertes Ocañi. Buenas noches, José Carlos. Hola, buenas noches, Rafael, ¿qué tal? Muy bien, un placer como siempre. Cuéntanos. Un placer. Cuénteme usted, ¿qué es lo que quiere saber? Hablábamos del caso que nos ha sobrecogido a todos, ¿no? De las hermanas que se precipitaron, una de ellas fallecida por desgracia, la otra muy grave, y luego todo lo que nos hemos ido enterando a raíz de este hecho, de lo que pasaba dentro de esa casa y dentro de ese colegio, y sobre todo dentro de la cabeza de una de ellas. Bueno, nos hemos ido enterando a medias y parcialmente, ¿no? Porque yo creo que todavía habrá cosas que nos pueden sorprender. Parece que una de las 2 niñas, ahora se le llama niño al que ha fallecido, pero en principio era una niña, quería cambiar de sexo y eso es algo que yo creo que le estaba complicando mucho la vida, ¿no? Complicando la vida probablemente porque, aunque lo pudiera tener más o menos claro, es una decisión importante, trascendente y me imagino que pudo hacerle reflexionar, y porque los compañeros y compañeras que tenía a su alrededor, lejos de, bueno, de mantenerse al margen o de ser personas más o menos, en fin, yo diría, lo suficientemente respetuosas, se dedicaron a criticarla, a insultarle, a llamarle Ivana, Iván, en fin, fue un auténtico despropósito todo esto. Y el muchacho, o muchacha, como lo queramos ver, tomó una decisión drástica y acabó su vida, de una forma absolutamente terrible. Desde luego que es reprochable, ¿no?, el comportamiento de los compañeros, pero como suele ocurrir en estos casos, José Carlos, algo ha fallado para no detectar lo que le estaba pasando. Sí, siempre fallan cosas. Es que ponerle a veces las puertas al campo es muy difícil. ¿Y qué pasaba en la cabeza de esta persona o de estas 2 personas, de estas 2 adolescentes? ¿Qué ocurría realmente en sus sentimientos, en sus emociones? ¿Qué es lo que ellos transmitieron o ellas transmitieron? ¿Fuimos capaces de captar ese mensaje, a lo mejor de petición de ayuda? ¿Se vio como algo real o era tomado un poco a broma? Esto nos pasa con mucha frecuencia y casi siempre nos rasgamos las vestiduras cuando ya no hay remedio, cuando ya se ha producido un hecho terrible y cuando tenemos que ir al tanatorio. Y es cuando entonces decimos, ¿pero cómo es posible? Pues mire usted, es posible porque el ser humano, los seres humanos a veces, en fin, estamos involucionando lejos de evolucionar hacia etapas anteriores del desarrollo. Y banalizamos por el hecho de ser niños, niñas pequeños, determinados deseos, determinados pensamientos en voz alta que nos pueden poner tras la pista de que algo está ocurriendo. Lo banalizamos cuando tenemos la oportunidad de escuchar un mensaje, aunque sea de forma indirecta. Lo banalizamos en unos casos, o simplemente no lo percibimos, o no nos damos cuenta,
pero no solo la familia, sino todo el entorno. Se ha estado discutiendo si había o no había el famoso bullying, si habían o estaban siendo acosadas. Se ha estado hablando de que no había una clara estructura de acoso en el medio escolar. Claro, no nos damos cuenta, la vida corre demasiado, las redes sociales a veces tienen aspectos muy positivos, pero otros muy negativos, y entonces se nos ha colado otra vez más. Se nos ha vuelto a colar un gol enorme, como pasa igual con los malos tratos, como está pasando con muchas situaciones de mobbing, acoso laboral, como está pasando también con personas que están solas, muy solas, ancianos y ancianas que están solos y que es la enfermedad de la soledad. En fin, se nos pasan tantas cosas. Bien, otro asunto doctor, que está copando titulares. La aparición en redes sociales de Julia, una chica polaca de 21 años que ha pedido una prueba de ADN para poder demostrar que es Madeleine McCann. También en este caso se le está acusando de tener un problema mental y prácticamente nadie da credibilidad a este testimonio. Ya, pero yo antes de acusar, que no es acusar, sería en todo caso diagnosticarla de un trastorno psiquiátrico, yo me cuidaría un poquito, porque es posible que esto sea una invención, es posible que estemos ante una situación de una, digamos, pseudología fantástica, que es como se llama, pero también es posible que no sea así. Entonces, descalificar de entrada, que esto sea chance, que esto sea como una especie de broma y que acabemos, no sé, haciéndola ver que es una desequilibrada, yo creo que tendríamos que tenerlo un poquito, hacer las cosas con un poco más de cuidado. Quizás esas conclusiones se han sacado viendo vídeos que ella ha hecho en redes sociales que por ahí podía apuntar a algún problema de salud mental, ¿no? Sí, es posible. Es posible que tenga una conducta histriónica, que tengamos un trastorno de la personalidad incipiente o que tengamos incluso algo más grave. Es posible e incluso es probable. Pero, insisto, en todo caso, no sería ningún desdoro ni ningún demérito, ni sería algo que haya que criticar. A mí me daría mucha pena que esta muchacha tenga, pues eso, una alteración psíquica y que ahora se nos convierta en el bufón, en el bufón de estas de estas redes sociales, que son unos patios de vecinos modernos donde se vomitan todo tipo de exabruptos. Muy bien definido, por cierto, José Carlos. Una última cuestión, aprovechando tu amabilidad. Una última hora de hoy, una mujer ha matado a su bebé degollado, bebé de 1 año. Ha intentado suicidarse después, lanzándose desde un 4º piso en Vilamarchant, en Valencia. No han trascendido los motivos, pero en estos casos se abren muchos escenarios, ¿no? Desde una violencia vicaria hasta también un trastorno de la supuesta asesina, de la madre. Sí, si tenemos un conflicto de divorcio o separación contenciosa y estamos ante una mujer que pretende, en principio, castigar a su expareja utilizando al hijo, está claro que es una violencia vicaria, pero también puede ser perfectamente un suicidio ampliado. La persona que ha dado paso a este terrible hecho, como es matar a un hijo, que es algo antinatural, que va en contra de las normas más básicas de, digamos, del instinto primario de supervivencia, ¿verdad? Ha podido perfectamente tener ese episodio depresivo, considerar, como les pasa a algunos enfermos depresivos, que la vida no merece la pena y evitar sufrimientos al ser que más quieren. Cabe todo, desde esa violencia vicaria abyecta, cruel, absurda, hasta una enfermedad tan grave y tan triste y tan terrible como es una depresión y con un suicidio ampliado. ¿Tienes la sensación de que hay cada vez más casos y episodios de este tipo o que siempre los ha habido en la misma cuantía pero tienen más visibilidad? ¿Con qué parte te quedas tú? Yo creo que siempre ha habido el suicidio ampliado, suicidio, homicidio por compasión, que es como se le llama desde el punto de vista médico forense. Ha habido siempre muchos, ha habido. Lo que pasa es que ahora, para bien o para mal, se nos sirven como si fueran nuestros entremeses en el hogar, en las mesas de la comida y los medios de comunicación, insisto, para bien o para mal, nos informáis, nos ponéis al día y nos presentáis una realidad que hace no muchos años, pues no es que no existiera, es que simplemente era ignorada. Bien, pues una última cuestión ya fuera de lo que es el ámbito médico y psiquiátrico. José Carlos, el otro día viendo tus redes sociales, espetabas, permíteme, porque por la expresión de la frase eso es espetar. En Burgos hay AVE y no hay taxis. ¿De verdad que no encuentras taxis en Burgos?
Y es que me ha pasado varias veces. Tú sabes que yo paso consulta en Burgos cada 10 días, Sí, sí. bajo encantado y me voy a mi consulta. Y ya me viene pasando con mucha frecuencia cuando voy a la estación del AVE o cuando vengo de Madrid o vengo de otro sitio, que no hay taxis y no los hay. Y además llamé por teléfono y me dijo una señorita que no podía mandarme ningún taxi, que como yo había muchas personas y que cuando nos llegara el turno, que ya afortunadamente apareció un autobús y todos salimos corriendo en busca del asiento del autobús, porque además hacía mucho frío. Pero es cierto, yo creo que esto es algo que habrá que solucionar, que estas autoridades que tenemos tan competentes y que se preocupan tanto por la salud de los ciudadanos, no está de más que bajen a aspectos más pedestres y se den cuenta que tener un AVE maravilloso sirve de poco si luego no tenemos los medios de transporte desde la estación hasta el centro de la ciudad. Que es que Bueno, hay un paseíto largo, ¿eh? pues que sepas que no eres el único que lo piensa de los taxis y has servido tu comentario de redes sociales para ponerlo también sobre la mesa, que es lo que vamos a contar ahora mismo en cuanto te despida. José Carlos Fuertes Rocañín, mil gracias como siempre por atendernos. Un placer como siempre. Buenas Rafael, noches. a tu disposición. Buenas noches. No hay taxis suficientes. No, es que es verdad que lo que comentaba el doctor, a nosotros, vamos, últimamente, de personas que han venido a alguna jornada o teníamos alguna reunión que cogían el AVE, y es que nos ha comentado lo mismo que decía el doctor Fuertes Rocañín, lo mismito, o sea, quejándose de la falta de taxis. Y a mí esta entrevista al doctor Fuertes Rocañín, desde luego que me ha gustado y me preocupa, porque es verdad que desde hace tiempo estamos hablando de la salud mental, y yo cuando ha dicho lo de estamos involucionando, es que hoy mismo con un psicólogo le he estado hablando en el tema del bullying, o sea, no hablando del caso de estas niñas, pero lo que está ocurriendo, que ha habido bullying en los colegios, como decía el doctor, desde siempre. Nosotros lo hemos visto de pequeños, que siempre con el diferente le hemos tratado, pero yo creo que lo que al final estamos hablando mucho de tolerancia, de solidaridad, pero nos estamos volviendo intolerantes, estamos involucionando, y yo creo que a veces las redes sociales, como bien decía, para algunas cosas es una gran herramienta, y en este caso yo no sé cómo las estamos utilizando. Yo creo que sobre todo a los más pequeños, a los adolescentes, los que estén en el sector educativo, desde luego que tenéis que hacer una gran labor para utilizar correctamente, y bueno, lo más importante es la tolerancia y el respeto a los demás. Es que, Millán, en las redes sociales ahora mismo hay gente que no opina, que no habla, que es que vomita. Sí. Quiero pensar que es minoría, pero es que la minoría de este tipo, de este calibre, hace muchísimo ruido y mucho daño. Chema. Bueno, vamos a ver, yo hemos planteado varias cosillas. Sí, muchas repetidas. La primera, discrepo totalmente con el tema de la involución, lo siento mucho. Otra cosa, eso de que estamos involucionando. Otra cosa es que ahora, por desgracia, tengamos mucha más información sobre este tipo de cosas y haya más preocupación y más concienciación. Pero que ahora mismo haya más bullying, que antes que ni siquiera teníamos la palabra bullying. Bueno, pero al diferente siempre se ha reído de él. Ese es el problema. El problema es que antes no salía en las redes sociales, no salía en los medios de comunicación, supuesto, cuando había este tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo me ha encantado, como siempre, la entrevista al doctor, ¿no?, a José Carlos Rocañín, pero en este caso no estoy de acuerdo en esa afirmación. Lo que sí que me ha encantado, por ejemplo, es que hemos convertido a las redes sociales en general en el patio, vamos a poner también entre comillas, porque es... Dilo tal cual, que es así. El patio de cine es que, vamos a ver, es un poco también machista el lenguaje. Antes no teníamos el problema para decirlo, pero ahora tenemos el problema, ¿no? Pues porque también es de vecinos. Y también los vecinos, a veces, incluso en las propias reuniones de la comunidad, pues bueno, la verdad es que son difíciles de gestionar, porque hay gente que comenta ciertos desabruptos o comenta con ciertos aires de superioridad a veces un poco los temas que allí se tratan, y bueno, es muy complejo. Pero que estemos peor, yo lo dudo. Que sea más visible ahora las discrepancias, los problemas que hay de todo tipo, y sobre todo este tipo de problemas
Que hay que entender que otro de los aspectos es que la juventud, se alaba mucho la juventud, la primera adolescencia, son etapas muy complejas. En la que la persona está desarrollando su personalidad y, por desgracia, yo tengo la impresión, yo no soy un experto, pero tengo la impresión que a veces se desarrolla frente a los demás, enfrentando a la personalidad de los demás. Y tratamos de diferenciarnos generando esos enfrentamientos, pero eso ha pasado siempre. Sí. Eso yo creo que ha pasado siempre, y genera este tipo de problemas en el fondo. Pero antes, como comentábamos, no había redes sociales. Es que a lo mejor ahora el problema se magnifica más, tiene más altavoz. No, quizás se ven más las consecuencias. Sí. Son más perceptibles las consecuencias, y además las hemos puesto nombre, ¿no? Otro de los temas que se ha tratado inicialmente es el tema del suicidio. Para mí es un tema gravísimo, que no se le da la suficiente cobertura, y que, bueno, el año pasado yo creo que las estadísticas eran más de 4.000 personas las que sufren, son más de 10 personas por día. Pues es un la problema primera causa de muerte no natural. Sí. Es un aspecto muy grave. Muy grave, que en esta sociedad también nos tenemos que enfrentar a ello. ¿Que es más grave que en otras ocasiones? Pues mira, ahí posiblemente sí que sea, un poco porque tenemos una mayor presencia mediática todos, en el fondo, ¿no? Y cualquier actividad que hagamos tiene una mayor repercusión, haga posiblemente que cualquier tipo de error nos autoflagelemos mucho más y nos lleven a situaciones de este tipo. Y creo que es un tema que en esta sociedad sí que se debía tratar más, que hasta ahora mismo se está ocultando, se está opacando de alguna forma, y yo creo que es un tema que se debería enfrentar y tenemos que tratar de ver cómo se puede resolver este tipo de cuestiones. Y en el caso de las redes sociales, que comentábamos antes, también se puede resolver. Lo que no es normal es que uno se aproveche del anonimato, que eso le suponga una patente de corso para poder sacar por su boca todo tipo de veneno, que es lo que primero que tenía que estar regulado. Sí, sin duda se necesitaría, uno de los problemas que tiene, que os comentó ahora Rafa, es el tema del anonimato en las redes sociales, ¿no? Que de alguna forma, claro, hace que puedas verter cualquier tipo de desabrupto sin que tenga ningún tipo de consecuencia. Eso se tendría que posiblemente regular de alguna forma y poder penalizar tipo de comportamientos que puedan tener una trascendencia, ¿no? Y perjudicar a terceros. Es que antes, cuando estábamos hablando de que un grupo de niños o de niñas antes en el patio del colegio podían tener sus enfrentamientos, quedaba reducido a ese ámbito del cole. Ahora, con las redes sociales está trascendiendo, y a mí me parece que se está agravando el cuestión. Y luego, yo creo que hoy se habla más de salud mental que antes. Lo cual es bueno, porque antes también había problemas. Lo cual es bueno porque antes también existían muchos problemas de salud mental, posiblemente tantos o más que ahora. El tema es que ni siquiera se trataban ni se consideraban tales. Lo ha dicho el doctor Rocañín, que es que lo pasa que damos más visibilidad a través de los medios de comunicación. Volvemos a política municipal porque la candidata del PP a la alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, va a esperar al mes de abril a presentar a sus compañeros de viaje electoral, aunque hoy ha presentado una actuación para la prolongación del bulevar hacia el oeste de la ciudad. Se trata de la construcción de una nueva vía entre los depósitos de CLH hasta su conexión con la Nacional 120, una intervención de 850 metros que costaría 1.570.000 euros y que evitaría el tráfico que ahora sufre la calle Arlés por la interrupción del bulevar en este punto. Es una actuación muy sencilla, como ven es una especie de línea recta que está en las dos intersecciones, en la intersección de lo que eran los depósitos de la CLH, habrá también al principio una rotonda para también permitir todos los tráficos y para que se pueda girar normalmente, y al final de la actuación que planteamos habrá también otra rotonda. Es la misma sección que el bulevar de Parralillos, con un carril por sentido, con una acera peatonal. Es una de las nuevas ideas de la candidata por parte del Partido Popular a la alcaldía de Burgos. Sois muy usuarios del bulevar, ¿habéis visto en la calle Arlés lo que ocurría al finalizar este tramo del bulevar? Soy vecino de la zona, por eso, vivo en el barrio El Pilar, entonces claro, lo conozco y me parece que la iniciativa es muy positiva, ¿no? Porque ahora mismo la rotonda, donde establecen esa primera rotonda, en lo que he podido percibir, se necesita, hay un cruce que es muy peligroso, que coincide el bulevar con la calle Arlés y lo que eran, la carretera que va hacia la universidad.
y la verdad es que hay en algunos momentos, en horas puntas, se junta mucho tráfico, la gente se pone un poquito nerviosa y creo que no ha habido accidentes graves de consecuencias que han tenido graves daños personales, pero yo creo que hay con mucha frecuencia pequeños choques, básicamente porque es un punto de confluencia de bastante tráfico y la iniciativa me parece bastante positiva. Muy bien. Emiliana. Sí, o sea que cualquier iniciativa que suponga una mejora en el tráfico, pues bienvenida sea. Y yo creo que en cuanto a lo que estás planteando, que la candidata del PP, Cristina Ayala, esperará al mes de abril, pues supongo que estará estudiando los mejores acompañantes en su lista electoral, pues para ser lo más completa en las diferentes áreas, según tenga previsto el organigrama en las personas que le acompañen. ¿Tú crees que ya no lo sabe? ¿A fecha de 27 de febrero? Pues no lo sé. Te digo yo que sí. Sí. Pues si lo supiera, pues algún motivo tendrá que no lo vea oportuno, porque yo creo que cuanto antes empecemos a conocer las caras y las visitas que tiene programadas Cristina con las distintas asociaciones y organizaciones que le acompañen lo que va a ser su núcleo en la candidatura, yo creo que sería por lo menos el núcleo duro, eso estoy seguro que sobre ya lo todo sabe. El núcleo duro. Efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que en este caso es más importante la candidata a la alcaldía que el resto del equipo. El resto del equipo viene detrás. Bueno, pero también es más importante que se sepa con tiempo la candidata a la alcaldía, ¿no? Por supuesto que lo más importante es el candidato, pero también es importante las personas que le van a acompañar. Luego. Bueno, el nombramiento de Cristina Ayala ha sido un tanto complejo, ¿no? Para el PP llegar a establecer la candidata a la alcaldía, y posiblemente yo me temo que sea tan complejo para la propia candidatura el buscar a esas personas, no porque no las tenga o las tenga en mente en ellas, sino por hacerlas públicas, por encajarlo dentro del partido, claro. Por todas las dificultades que ello conlleva, ¿no? Dentro de una organización. Cuando ya yo creo, así como con la iniciativa me ha parecido muy positiva, yo creo que la creación de esta candidatura por parte del PP tengo la percepción de que está siendo bastante compleja y bueno, pues no sé si igual de lo más positiva para el propio partido y posiblemente para la ciudad. Pues eso se verá. Una última cuestión, me quedo contigo, José María, porque ya tuvimos susto al principio de este mes de febrero en cuanto a los tipos de interés y todo indica que el próximo mes de marzo, que le quedan unas horas nada más, vamos a tener otra revisión por parte del Banco Central y otro susto más. Bueno, en este caso susto ya no lo han dicho. O sea, ya Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ya ha dicho que lo va a subir un 0,5. Lo que ha cambiado es bastante la percepción que había, pero en esta última semana, con respecto a la evolución económica, así como empezamos siendo muy pesimistas a principio de año sobre la posible evolución de la economía, los primeros datos de inflación de enero y demás, bueno, parece que mejoraron un poquito con respecto a las perspectivas que había, los datos también de mercado de empleo. Sin embargo, pues bueno, la semana pasada los datos de inflación que se publicaron en Estados Unidos fueron mucho peor de lo que se esperaba y de repente ha cambiado también un poco la percepción económica y así como se esperaba que posiblemente las últimas subidas se produjeran en este año y que incluso a final de año se podía empezar a hablar ya de revisiones a la baja. Ahora mismo se está hablando ya que incluso es posible que sigan subidas hasta el año 24, ¿no? Ha cambiado, estamos en una situación a nivel económico posiblemente de las más complejas que haya para predecir qué es lo que va a pasar, de las más complejas que ha habido, porque estamos en un cambio que podemos decir que es un cambio muy disruptivo, por todos los problemas que ha habido en globalización, la guerra, problemas de suministros que se han acumulado. Y es posiblemente una de las épocas más complejas para hacer previsiones económicas. Y por eso hace también que cualquier dato cambie de forma radical un poco las percepciones sobre la posible evolución. Y ahora mismo no es esta la única, sino que sobre la mesa no va a ser la de marzo, sino que hay bastantes más.
Y claro, esto supone un agravamiento para la economía notable, porque hemos pasado del año pasado de tener intereses negativos, no hace un año que teníamos intereses negativos aún, en febrero del año pasado estábamos con un menos 0,5, a tener a un 2,5 en la facilidad de depósito del Banco Central Europeo, que se ha trasladado al conjunto de la economía, sobre todo a los préstamos. Conclusión, otro hachazo más para las economías domésticas, que son los que al final acaban pagándolo todo. Muy breve, Emiliana, porque vosotros también presentasteis hace unos días vuestro índice empresarial, ¿no? Bueno, yo creo que coincide en lo básico en lo que decía Chema, y yo añadir, por supuesto, a la magnífica exposición que ha hecho Chema, que al final ese encarecimiento del dinero lo que está haciendo es reducirse algo el consumo interno. Datos que han presentado en las últimas semanas las organizaciones de empresarios de comercio al final decían que en esta última etapa de las rebajas habían sido más peores. Yo confío que las previsiones que estás apuntando pues no se cumplan, para que el ritmo económico pues se siga manteniendo y el consumo también. Pero efectivamente al incrementarse el precio del dinero, yo creo que hará que bueno, pues al tener menos dinero disponible, pues no consumamos tanto. Para eso se hace. Sí. El Banco Central Europeo, con el incremento... Se hace para que no consumamos tanto. Claro. Pero es que luego va a venir el del bar, el de la pescadería, el de la carnicería, el de la librería... Es lo que dentro del mundo académico no hay mucha polémica. Tengo que decir que igual no estoy en una posición mayoritaria, ¿no?, sobre qué es más conveniente. Paralizar la economía para contener la inflación, o bueno, tratar de convivir con una inflación que, aunque estemos hablando de cifras del 5, 6, 7 o 8, posiblemente hace mucho más complejo la gestión de todas las actividades económicas, pero creo que no es tan grave, pero vamos, que o reducimos actividad económica y reducimos empleo, o perdemos poder adquisitivo. Es un poco la disyuntura en la que estamos. Pero ¿Qué es peor? También se podía plantear otra, bajar impuestos y bajar el gasto público. Ahí la has dado, Emiliana, con el gasto público sobre todo, ahí la has dado. No, vamos a ver, yo no tengo ningún problema en que vamos a hablar de racionalizar el gasto público. No, racionalización. Pues lo vamos a dejar para otro día, eso nos importa porque estamos fuera de tiempo. Hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Hoy con Emiliano Molero y con José María Calzada, que han visto que bien se llevan, aunque discrepen mucho, que para eso están. Gracias a los dos, que descansen. Muchas gracias. A ti. Nos vemos minutillos y venimos con la información del tiempo, el pronóstico, que le queda un día este mes de febrero, a ver cómo nos llega a marzo. Últimos minutos de Noticias 8, edición noche, para contarles que Burgos ha celebrado una nueva edición del torneo clasificatorio First Ligo League, en la que dos equipos han conseguido pasar a la fase nacional. Más de 250 alumnos de diferentes puntos de España se han concentrado en el pasado sábado en la UBU para disfrutar de una jornada de robótica, ciencia y tecnología. Tienen entre 4 y 16 años y proceden de distintos puntos de España. En equipos han competido con robots creados por ellos mismos. Lo que más me gusta de la robótica es programar, porque con un ordenador puedes hacer que un robot funcione, es impresionante. Afirman que aprender de robótica es un beneficio en todos los sentidos, una forma diferente de buscar soluciones a problemas reales y un empujón para fomentar las vocaciones científicas de los niños y niñas. De mayores, a algunos nos gustaría ser ingenieros, entonces pues ya tenemos un paso más hacia el camino de poder estudiar esas carreras de ingeniería. Si no se animan, por lo menos que aprendan de robótica, de tecnología, porque hoy en día pues todos lo necesitamos. Con este tipo de iniciativas se busca promover la cultura científica en los más pequeños, algo que cada día está más presente en los centros educativos. Tiene que estar presente en todos los colegios, es el futuro, está la robótica en todo, entonces tienen que aprender de ella. Se está intentando meter de manera curricular la robótica educativa,
cosa que ayuda mucho a la parte de la estructuración del pensamiento. El programar ayuda mucho a cómo pensar, ya te dediques a la ciencia, no te dediques a ello. Sí que es verdad que es una de las cualidades que se está intentando motivar y que todos los niños y niñas tengan acceso a ella. Un torneo internacional que llegó a Burgos para mostrar los beneficios de la tecnología y del trabajo en equipo. Y vamos ya con la previsión del tiempo. Daniel Angulo, buenas noches. ¿Hasta cuándo nos va a durar esta invasión de aire frío siberiano? Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, pues hoy ha sido uno de los días más fríos del invierno. Aquí en Burgos sobre todo destaca por las sensaciones térmicas que hemos tenido debido a ese viento del norte que ha estado soplándonos durante todo el día. La sensación térmica que hemos tenido incluso a mediodía era de estar a 4 grados bajo cero y la temperatura que ha marcado el termómetro apenas ha pasado de medio grado. Es una clásica invasión de aire siberiano que suele ser frecuente normalmente durante el mes de febrero y también en marzo. ¿Y todo ello por qué ocurre? Hay que mirar al mapa previsto para mañana. Tenemos al anticiclón en las Islas Británicas. Cuando el anticiclón se sube al norte, malo, porque desde allí, como el aire en los anticiclones gira en el sentido de las agujas del reloj, nos manda vientos del norte, aire procedente del norte. Si además añadimos a ello la borrasca Juliet, que está en el Mediterráneo y que ha dejado un tiempo muy complicado en Baleares, pues entre ambos entra este aire procedente de Siberia, aire polar continental, que es un aire seco, muy frío pero seco, por eso apenas produce precipitaciones. Bueno, mañana va a continuar haciendo frío, aunque el viento va a amainar un poco y van a subir un poco las temperaturas. Es decir, que mañana menos frío que hoy y ya a partir del jueves y sobre todo durante el fin de semana tendremos unas temperaturas más propias de la época y más agradables. A veces es verdad, ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.